la sola fe en el Dios que lo llamó. Entonces, cuando Dios nos ha llamado, cuando hemos tenido la oportunidad de venir a la presencia del Señor, a los brazos del Señor en el Evangelio, ha sido obedecer al llamado y a la invitación que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Así es que lo que el apóstol Pablo va a contextualizar es justamente esto. Así que, por favor, todos tienen su hojita, me parece. Vamos a buscar allí el contexto, el bosquejo, del capítulo 4. Son dos subtítulos de la Reina Valera del 60. El ejemplo de Abraham y luego la promesa realizada mediante la fe. Todo esto para dar un argumento teológico que permita hacer la diferencia y hacer la aclaración más bien de lo que significa la fe en el contexto del Evangelio del Nuevo Testamento como también en el Antiguo Testamento. Estas dos cosas van a ser exactamente iguales, porque el ejemplo de Abraham es antes de la ley, lo que significa que Pablo está utilizando la figura de Abraham y las acciones de Abraham para hacer una comparación con los nuevos tiempos que viene la palabra del Señor en el Evangelio. Aquí en el Evangelio, específicamente en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le está escribiendo a los romanos, está dejando por sentado que ya no es las obras de la ley las que justificarán al hombre, sino más bien la fe depositada en la persona correcta. Desde la perspectiva del judaísmo en el Antiguo Testamento, esta perspectiva está basada en un Dios soberano, único, conocido como Yahvé, como Jehová, como Elohim, como varias formas de cómo se le ha hecho mención en el Antiguo Testamento, pero todas para referirse a la misma persona que es Jehová, el Señor nuestro Dios. Pero en el Nuevo Testamento entendemos la revelación de este Dios en la encarnación de Jesucristo, Dios hecho hombre. Por lo tanto, ahora en Cristo, en el Antiguo Testamento, en esta figura del Dios de Israel, pero ahora en esta figura de Jesucristo hecho carne, hecho hombre, Jesucristo hombre, Dios hombre. Amén. Romanos 4 presenta evidencia tomada de la ley de Moisés, es decir, está usando la ley de Moisés desde el Génesis al Deuteronomio, esa es la ley, para la doctrina de la justificación por la fe. Esto está resumido en lo que ya anteriormente hablamos en el capítulo 3, ¿verdad? Del 21 al 31. Estos 10 versículos son los que sumamos la semana pasada en el estudio y completamos el capítulo 3. Este es el resumen justamente de lo que Pablo está diciendo ahora. Para un judío, el hacer una mención de los escritos de Moisés tenía gran peso teológico, especialmente lo relacionado a Abraham como padre de la fe, quien era visto como un padre de la nación judía, es decir, un patriarca. David también era visto como un tipo de Mesías venidero, según 2 Samuel, capítulo 7, el capítulo completo habla acerca de David conforme al corazón de Dios. La tensión en Roma entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles pudo haber sido la razón de esta discusión. Ya había una controversia entre que si había que obedecer la ley o no. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, desde el primer momento de Romanos hasta este punto del capítulo 4, seguimos hablando de la ley en comparación a la justificación, ¿no? Pero ahora se agrega un argumento más que es justamente, se adhiere a esta doctrina un tema más que es la fe puesta en la persona correcta. Es posible que los líderes cristianos judíos se sintieron forzados por Nerón, quien canceló todos los rituales judíos para salir de Roma, es decir, fueron expulsados de Roma. En el intermedio de su salida, los líderes cristianos judíos fueron reemplazados por líderes cristianos gentiles. El regreso de los primeros causó controversia en cuanto a quién debiera estar en posiciones de liderazgo. Es decir, ¿cuál es el problema de la iglesia de Roma? El poder. ¿Quién manda en la iglesia? Y eso
eso sigue siendo el problema de todas las iglesias hasta este día y hasta de nuestras iglesias también. Así que es un gran tema, ¿no? Este camino de justicia por la fe está abierto para todos. En la justicia que es por la fe está abierto para todos, no solo para los patriarcas o la nación de Israel. Pablo aquí está desarrollando y extendiendo su argumento teológico usando a Abraham. Este argumento lo usó de la misma manera en Gálatas capítulo 3. Si usted se va a Gálatas capítulo 3, va a encontrar exactamente el mismo argumento del capítulo 4 de Romanos. Y Gálatas ha sido escrito mucho antes que el libro de Romanos. El libro de Romanos viene a ser una de las últimas cartas que el apóstol mandó. Pero en este caso Gálatas es muy anterior, así es que el argumento bíblico que está usando en Gálatas, el apóstol Pablo lo está usando contra los judaizantes que están en Gálatas, que son los que quieren que los gentiles comiencen a cumplir con los rituales de la circuncisión y todo lo demás. Eso significa que el apóstol Pablo no está de acuerdo con esta realidad y está llevando justamente a que la doctrina bíblica pueda dar una explicación de lo que era el antiguo pacto versus el nuevo pacto bajo las promesas de Jesucristo el Señor. ¿Qué pues diremos? Y aquí vamos a comenzar con por favor, Frank. Ok, leamos todos juntos para que podamos avanzar. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, no tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es dada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Cómo pues? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta el 12? Vamos en el 12. Ok, nos falta el 12. Listo, leamos el 12. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ya. Aquí hay una cosa bien simple, pero que la discusión se torna dramática cuando un supuesto interlocutor está refutando lo que el apóstol Pablo está señalando. Y aquí hay una forma muy particular de mencionar esta discusión, y se conoce como un género literario llamado diatriba. Ya aparece allí en la Biblia la diatriba. La técnica literaria usada aquí es llamada diatriba y aparece en todos estos versículos que son consecuentes ahí en la hojita. Y la razón de
usar a Abraham como un ejemplo es ya sea, primero, debido a que los judíos ponían mucho mérito en el origen racial, es decir, ellos se sentían superiores por ser judíos, ¿ya? Así que hacía la diferencia entre judíos y gentiles. Una de las razones podría ser esta. Segundo, porque su fe personal ejemplifica el patrón del pacto, es decir, antes de que se promulgara la ley de Moisés, Abraham ya había hecho pacto con Dios, o Dios más bien con Abraham. Él lo llamó y le dio promesas, ¿cierto? También su fe precedía a la venida de la ley dada a Moisés, es decir, el pacto que Dios hizo con Moisés no fue un pacto como el pacto que hizo con Israel, que es el pacto de la ley, sino más bien es un pacto que se requería fe, y Abraham pudo calzar en ese pacto. ¿Por qué? Porque su fe, su creer en Dios, le fue contado por justicia. Y cuarto, porque Abraham estaba siendo usado por los falsos maestros, es decir, el ejemplo de Abraham para los judaizantes era su caballito de batalla, ¿ya? Y lo usaban como quien dice que si Abraham, antes de que fuese la ley, se circuncidó, ¿por qué los gentiles ahora no se circuncidan? ¿Lo entiende? Entonces la explicación, al ser diatriba, ahí está la definición de lo que significa esta técnica literaria, la diatriba. Se refiere a un estilo de escritura o discurso que implica un debate o discusión con un interlocutor imaginario, es decir, el apóstol Pablo está peleando él solo nomás, ¿ya? Pero no es que se esté imaginando un interlocutor, sino está personificando a los opositores en esta discusión, que son las plausibles preguntas y respuestas o comentarios teológicos que los judaizantes podrían presentar. Entonces, por eso es que el argumento es de este género literario. Sin haber un interlocutor con nombre y apellido, él lo personifica entre todos estos opositores judaizantes que vienen a discutir y a presentar a la iglesia argumentos de los cuales el apóstol Pablo está refutando. A menudo usado esta diatriba, esta forma literaria, usando preguntas y respuestas hipotéticas para refutar puntos de vista opuestos. Es un estilo retórico utilizado para persuadir a la audiencia a través de un diálogo intelectual, es decir, se hace hincapié en que las personas puedan razonar desde la pregunta retórica. ¿Se acuerdan que enseñamos sobre esto también? Que es una pregunta retórica, es una pregunta que la misma pregunta en sí misma conlleva una respuesta de un sí o de un no. Es decir, cuando hago una pregunta retórica, la pregunta misma es la respuesta de la pregunta. No sé si me explico. Por ejemplo, ¿qué pregunta podríamos hacer? Bueno, todas las preguntas que están aquí son retóricas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿la ley es ineficaz? Como que alguien diga sí o no. No, pues la ley es eficaz, porque fue hecha para. ¿Me entienden? Entonces la respuesta de la misma está intrínseca en la pregunta. ¿Por qué? Porque conlleva una idea. La retórica tiene que ver con la idea de poder responder anticipadamente con la misma pregunta que se ha formulado. ¿Por qué? Porque es un sí rotundo o un no rotundo de acuerdo al contexto de la pregunta. No sé si queda claro o me enredé mucho. ¿El mismo texto se interpreta a sí mismo? No, pues eso es otra cosa. Estamos hablando de las preguntas retóricas. La pregunta se interpreta a sí misma, ya, porque el texto habla acerca de la hermenéutica, eso es otra cosa. Ya, ok. Lo que quiere decir usted es que la pregunta se interpreta a sí misma o se responde sola. Ahí sí, la pregunta se responde sola. ¿Ya? Bien. Primero, justificado por obras es el argumento que se usa en el versículo 2 y en el versículo 4. La justificación por obras
pareciera ser una contradicción. Esto es lo opuesto a la justificación que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Este es el camino de salvación a través de un esfuerzo humano, porque lo dice el versículo 2, ¿cierto? Porque si Abraham fue justificado por las obras, esta es la respuesta, ¿cierto? Tiene de qué gloriarse. ¿Por qué tiene de qué gloriarse Abraham? Si supuestamente fue justificado por sus obras. Por la fe. No, lo que está diciendo es respondiendo a lo anterior. Porque lo que está respondiendo es una forma negativa de lo que está diciendo lo anterior. ¿Por qué? ¿Qué pues diremos? Halló Abraham, nuestro padre. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué es lo que encontró él? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ahí está la respuesta. Tiene de qué gloriarse, como lo están argumentando los judaizantes, es decir, por cumplir la ley. El problema es que la ley todavía no está. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de nosotros que se autojustifique delante de Dios por las obras, tendría de qué gloriarse, porque es como el joven rico que se acercó a Jesús. ¿Qué le dijo el joven rico? ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? La pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo o para heredar el reino de los cielos, el reino de Dios? ¿Cuál fue la pregunta, la respuesta del Señor? ¿Ah? Más fuerte. Conoce los mandamientos. ¿Cierto? Y él dice, los he cumplido todos. Entonces, esa es la obra personal a la que está haciendo alusión. Cumplió la ley al más punto crítico y rígido de la ley. Pero el Señor le dijo, algo te falta. ¿Por qué sabía Jesús que algo le faltaba a este joven rico? ¿Quién puede discernir los corazones si no solo Dios? Entonces, si usted aplica su propia justicia para justificarse delante de Dios, esa respuesta deja invalidada el sacrificio de Cristo. Es decir, Cristo ya no es necesario que muera en la cruz ni que resucite para que alguno alcance salvación, porque podría por meritocracia alguno de nosotros alcanzar el favor de Dios y ser justificado en sus propios actos justos. ¿Ya? Por lo tanto, la ley demuestra, y ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, que lo único que demuestra la ley es que el hombre no se puede justificar a sí mismo en sus propios actos. Bien. Por lo tanto, este versículo, el 2 y el 4, tienen ese paralelismo. Dice, en la explicación del 4, pero el que obra, hablando acerca de las obras de la ley, o el trabajo mismo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si la justificación fuera por las obras, estaríamos diciendo que las obras no son una gracia, sino más bien una deuda para el que trabaja. Es decir, a usted le pagan en su trabajo, le pagan por gracia o porque usted trabajó para que le paguen. Esa es la explicación. Entonces, si no es por gracia, es por mérito. Ahí está la diferencia. Lo que está diciendo ese versículo bíblico, entonces, la salvación no se puede ganar por obras, ni la justificación se alcanza por obras nuestras, porque ya no sería gracia. Eso es lo que está intentando decir el apóstol Pablo, porque la gracia no se exige, sino solo se recibe. La gracia de Dios solo se recibe. Por esta misma razón, si Cristo, si fuera porque cada uno de nosotros se pueda justificar por sus obras personales, ya no sería necesario que Cristo haya muerto. Sin embargo, el Antiguo Testamento claramente muestra la incapacidad de la humanidad caída en pecado para realizar las obras del pacto de Dios. Por tanto, en el Antiguo Testamento se convirtió en una maldición. Miren lo que dice aquí, en una maldición, y lo comprueba la palabra del Señor. Se convirtió en una sentencia de muerte. La ley
mata al transgresor. Por favor, Gálatas 3:13 y Colosenses 2:14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por lo tanto, la ley en el Antiguo Testamento se convirtió en maldición para los propios israelitas, que eran los que tenían que vivir bajo esta ley. Cualquiera que la transgrediera se hacía deudor de la ley y por supuesto caía bajo maldición con solo quebrantar un solo mandamiento. Hecho por nosotros maldición. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Jesús, sin haber cometido pecado, se hizo maldito por nosotros al haber sido colgado en la cruz y haber absorbido toda nuestra culpa. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Haciendo qué? Colgándose en el madero en nuestro lugar, porque es maldición todo aquel que muere colgado de un madero, según lo explican las Escrituras. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Estos decretos son exactamente los mismos. No se trata, ha escuchado usted últimamente que dice, no, yo decreto que me va a ir bien. No tiene nada que ver con eso. Hay cristianos que andan decretando para arriba y para abajo. No tiene nada que ver con eso. Estos decretos son decretos divinos, en donde el decreto divino es que todo hombre nacido de mujer, toda mujer nacida de mujer, está bajo condenación. Y la ira de Dios contra toda persona. Y la única forma de que esta acta que nos era contraria, de muerte y de ira de parte de Dios, con justicia, ejerciendo su justicia total sobre la humanidad, es que el hombre quedara preso de su propio pecado e iniquidad. Eso significa que el único que nos pudo ayudar en este sentido es Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque Él fue capaz de anular todos los decretos divinos que habían en contra nuestra. Amén. Él es capaz de hacer eso por toda persona que con fe acude a sus pies. Y le fue contado, el artículo le se refiere a la fe de Abraham en las promesas de Dios. Volvemos a la idea de Abraham, ¿cierto? Es el ejemplo que está usando el apóstol Pablo. Le fue contado, este artículo le se refiere a esa fe. Le fue contado. ¿Qué cosa le fue contado? Por justicia, su fe, la fe que tuvo en Dios. Y esta palabra, contado, logisomía, en hebreo, perdón, en griego, para mí es difícil leerlo. Logisomía, muy rápido, hermano Santiago. Es un término de contabilidad que significa imputado o depositado en la cuenta de uno, de alguien. ¿Ya? En la Septuaginta, que sería la LXX, es la señal, la seña en números romanos para poder referirse a la Septuaginta, a la traducción griega del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento. ¿Ya? Habla del Génesis 15:6, Levítico 7:18 y 17:4. Busquemos por favor Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él le creyó al Señor. Esta misma verdad es maravillosamente expresada en 2 Corintios 5:21, por favor. Aquí hay dos textos del Antiguo Testamento que están combinados justamente para dar el fundamento teológico que está presentando el apóstol. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé si a usted le parece que este texto tiene claramente un contenido profundo de la predestinación.
Este texto, en esencia, es predestinación. ¿Por qué? Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese que no conoció pecado? Jesús. Cristo el Señor, ¿cierto? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuál es la explicación teológica a eso? Es que Cristo fue el que fue crucificado y colgado como un malhechor, ¿verdad? Para que nosotros, es decir, está hablando del universo de todos los creyentes, tanto los discípulos, los apóstoles y hasta la posteridad, todos nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. ¿En quién? Jesucristo. Es decir, la justicia que Cristo hizo nos es imputada. Esto cuando dice que no conoció pecado, pero cuando dice aquí específicamente esta palabra que estábamos utilizando, logisomía, contado, ¿cierto? Contado por justicia, a Cristo se le usa el mismo término. Él, su sacrificio, nos ha hecho una imputación de justicia a nosotros. Por lo tanto, al leer estos textos es posible que Pablo combinara Génesis 15:6 y Salmo 32:2, que lo leímos, me parece, ¿no? Búscalo por favor, Salmo 32:2. Porque ambos textos usan el término de contabilidad, es decir, contado, una forma cuantitativa. ¿Está bien dicho, no? ¿De contar? ¿Sí? Esta combinación de textos era un principio hermenéutico usado por los rabinos. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que está haciendo es dando una cátedra rabínica respecto de estos textos que está usando. O sea, es decir, el uso hermenéutico de estos textos es la aclaración del cumplimiento de estos textos en la persona de Cristo. Salmo 32:2, por favor. Ahí está la palabra y le fue contado por justicia. El uso en el Antiguo Testamento, de este término en la Septuaginta no es tanto un término bancario, sino de contabilidad, ¿verdad? Posiblemente relacionado a los libros en Daniel 7:10 y Daniel 12:1. Estos dos libros metafóricos de la memoria de Dios son conocidos como, uno, el libro de las obras. ¿No sabía usted que había un libro de las obras, cierto? ¿Sí? ¿De las obras? Libro de las obras, donde queda todo registrado. Y el otro libro es el libro de la vida, donde está puesto allí su nombre. Según el comentario del doctor Bob Attlee, el libro en el cual la fe de Abraham fue contada como justicia por Dios es el libro de la vida. ¿A razón de qué? A razón de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué significa, queridos? Significa que este uso de ser contado por justicia solo se aplica a la fe y no a las obras de justicia que uno puede hacer por sí mismo. David también, así como Abraham, no fue un individuo perfecto. Sin embargo, estuvo en una buena relación con Dios mediante la fe. Así también fue este caso, el caso de David, un hombre pecador. Ya lo dicen los Salmos 32 y 51. Dios ama a la humanidad pecadora, escúchelo bien, Génesis capítulo 3. Y Él está dispuesto a trabajar en aquellos que manifiestan su fe respecto de Él en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento respecto de su Hijo, es decir, la fe puesta en la persona correcta. Ahora nosotros tenemos la fe puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es lo que dice el libro de Hebreos. Amén. Y cuyos, versículo 7, por favor, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 7. Y cuyos pecados son cubiertos. Este es el Salmo 32:1 y el otro versículo es el 32:2.
y cuyos pecados son cubiertos. Esta es una mención a este salmo, y el concepto de cubrir, amén, era central en el aspecto sacrificial de la adoración israelita. Al cubrir Dios el pecado, Él lo puso fuera de su mirada, es decir, Dios olvidándose de toda la iniquidad y la transgresión de los israelitas. Según Brown Driver Briggs, la página 491 hace una traducción que suena muy bien. Dice así: este mismo concepto, aunque con una palabra hebrea diferente para cubrir, ya es usado en el ritual del día de la expiación, donde la sangre era puesta en el lugar de la propiciación, cubriendo los pecados de Israel, una metáfora bíblica relacionada para borrar los pecados de las personas. Es decir, lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento, de cubrir la iniquidad de alguien por medio de la sangre de un animal puro. Ahora en el Nuevo Testamento es la misma forma, pero ahora ya no con un animal, sino con Dios mismo, el que se coloca como cordero para ser sacrificado, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces Dios mismo yendo al matadero, de acuerdo a lo que dice el libro de Isaías capítulo 53. 4:8. Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, si hay pecado, ¿cómo podemos entender que Dios no lo inculpe de pecado? Debe haber alguien que redima ese pecado, porque ese pecado es real y existe en nosotros. Esta es una mención al Salmo 32:2, y es el término contar, imputar o depositar en la cuenta de otro. Es decir, Cristo imputándonos inocencia a hombres como nosotros, que somos totalmente culpables de todas nuestras iniquidades y transgresiones. Dios no carga o imputa pecado a las personas. Escúchelo bien. Amén. Dios no carga con pecado, es decir, Dios no le transmite el pecado. Usted y yo somos los que pecamos. De lo que somos imputados es de la justicia de Dios y somos declarados culpables. Pero la imputación de inocencia es lo que sí Dios hace por gracia y misericordia de Él a todos los que confían y vienen en fe al Salvador. Si usted ha venido con fe al Salvador, ha sido declarado inocente siendo culpable. Y eso no se puede entender, porque aquí todas las cosas se pagan, ¿no es el dicho que decimos? Si en esta vida todas las cosas se pagan, ¿sí o no? En esta tierra nadie se va a llevar nada para allá, aquí todo se paga, hermano. Pero es impresionante ver la misericordia de Dios, cómo pudo Él imputarnos inocencia y seguir a la misma vez seguir siendo culpables de esos pecados, porque son nuestra responsabilidad. Bien, Dios no carga o imputa pecado en el banco de la vida espiritual del creyente. Él imputa justicia, es decir, Él hace justicia. Esto está basado en el carácter lleno de gracia de Dios, en el regalo y en la declaración divina, no en el mérito humano, en los logros o en el valor propio, sino más bien en la gracia que Dios nos ha concedido. De vuelta a la hojita, por favor. Vamos a ir al segmento del 9 al 12. Aquí Pablo posiblemente incluyó la discusión de la circuncisión debido al énfasis de los judaizantes de la necesidad de la circuncisión para la salvación. Debemos para esto ver el libro de Gálatas y el concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos capítulo 15. ¿Se acuerdan de lo que tratamos ahí? Cuando pasamos por Hechos 15, ¿se acuerdan que hubo un concilio y la discusión que se armó ahí fue grande por el tema de que los judíos estaban pidiendo circuncidar también a los gentiles?
¿Y qué dijo Jacob cuando se levantó en la iglesia y dijo: hermanos, creemos firmemente que lo que está pidiendo el Señor a los gentiles es solamente abstenerse de ahogado, de ¿qué más? De sangre. ¿Qué otra cosa? Eran 4 cosas, si no me equivoco. De ayudar a los pobres y algo más. Bueno, y de la circuncisión. no, la circuncisión no era un requisito. De fornicación. De fornicación, ahí está. Muy bien, gracias. Tienen buena memoria. ¿Ya? Entonces, estas 4 cosas son las que los apóstoles en un concilio de la iglesia de Jerusalén, tomaron acuerdo que estos eran los mandatos que los gentiles tenían que cumplir y observar las escrituras. ¿Por qué? A causa del querer circuncidar a los gentiles. Es decir, esta gente toda se tiene que circuncidar según los judaizantes. Pero la discusión estaba entre que si este pacto antiguo estaba siendo renovado por uno diferente. Pablo va a decir en el capítulo 3, si no me equivoco, en el capítulo 2, que la circuncisión verdadera no es la de la carne, sino la del corazón. ¿Alguien entiende lo que significa el rito de la circuncisión o alguien no lo entiende? ¿Todo lo entiende, mi hermana? ¿Usted entiende lo que estamos hablando o no? Para explicarlo. Yo tengo esa pregunta. Ya. ¿Qué es la circuncisión? Porque esto es muy importante. Porque si no, no tendría ningún valor espiritual ni teológico en la vida de los creyentes si esto no fuera relevante. La circuncisión es una marca o señal que Dios hizo como pacto con el pueblo de Israel para que ese pueblo fuera apartado por Dios, que es lo que hizo, y la señal del pacto era la circuncisión. Y era que todo niño varón nacido en Israel fuera circuncidado al 8º día. Este niño le iban a cortar el prepucio de su pene, y en eso consiste la circuncisión. Un corte, ya hoy también se hace la circuncisión quirúrgicamente con el bisturí, y al niño que es estrecho, ¿cierto? En su pene, en la parte, digamos, de la carne que cubre el glande, es allí donde se hace la circuncisión. Y allí ese frenillo es el que se corta, y ese es el pacto que se hacía, que hizo Dios con Israel. Y a lo mejor, aunque suene grotesco, pero ¿de qué servía eso? ¿Ah? De limpieza. Claro, es un asunto para pasar el desierto, un asunto higiénico, pero que además también simbolizaba algo importante, es decir, un israelita debía ser circuncidado al 8º día. ¿Ya? Eso lo señalaba este niño como un niño nacido de linaje en Israel. Y era contado desde la tradición como el hijo de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Entonces, la discusión está aquí. Si ahora se han convertido en el Nuevo Testamento los gentiles, es decir, los no judíos, la controversia está: ¿cuál pacto es entonces en el que debemos vivir? Esa es la pregunta. ¿En el pacto de las obras o en el pacto de la gracia? Porque si es en el de las obras, todos los que se convierten a Cristo deberían circuncidarse. Pero, lógicamente, que la circuncisión de los gentiles no es la de su prepucio, sino la del corazón. Y lo va a decir: por tanto, ahora ya no hay hombre ni mujer. En Cristo ya no existen los esclavos ni los libres. No existen ni los judíos ni los griegos. Todos somos la misma persona. Recuerda usted que lo ha dicho más de una ocasión el apóstol Pablo, porque para Dios o para con Dios no hay acepción de personas. Es decir, no por ser judío, bíblicamente hablando, se es más cercano a Dios. ¿Ha escuchado usted esta frase cuando algunos creyentes dicen: por favor, pastor, puede orar por mi hijo que está enfermito? Yo sé que usted, el Señor lo escucha más. ¿Lo ha escuchado? Bueno, una frase así mismo era como lo que se sentía un judío, que Dios no escuchaba a los gentiles. Solo por ser judío sentían
que Dios era un Dios exclusivo de ellos. Cuando en verdad Dios los escogió a ellos para hacer luz a los gentiles, es decir, para predicar a los gentiles y dar a conocer el nombre del Señor y la salvación que viene de Dios. Pero Israel se guardó a Dios en sus bolsillos, en su forma de sacrificios y fiestas, lo quisieron tener ahí, y nadie más testigo de lo que Dios era para un pueblo que Dios llamó con amor, con misericordia. Bien, los judíos raciales, con la señal visible de la circuncisión, debían haber sido los herederos del mundo. Sin embargo, aquellas personas que ejercitan la fe en la voluntad de Dios y en su palabra serán los herederos. La circuncisión física, entonces, no es la verdadera señal, sino la fe. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Aquí lo tengo. Miren lo que dice respecto de la circuncisión. ¿Ya? Por favor, pone el Romanos 4:14 primero y después vemos a la luz de eso. ¿Ya? Dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, refiriéndose a los preceptos de la ley en cuanto a la circuncisión. Pero ¿qué dice Romanos 2, 28 y 29? Pues no es judío, aquí está hablando de la circuncisión, el que lo es exteriormente en la carne, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, esta es la respuesta, que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, usted y yo estamos circuncidados de corazón. ¿Sí? ¿Ha visto ese concepto que dice el propio apóstol Pablo, que nosotros somos la Israel espiritual? Significa que nosotros hemos venido a participar de la misma familia de Israel, la promesa de los patriarcas, específicamente Abraham. Es decir, en Abraham todas las familias de la tierra pasan a ser ese pueblo exclusivo de Dios. ¿Se entiende, verdad? Versículo 16, Romanos 4, 16. Este es un hermoso resumen de la argumentación de Pablo del verso 14. Los humanos deben de responder por fe, es condicionante. ¿A qué? A la promesa de la gracia de Dios. La promesa era cierta a todos los descendientes, tanto judíos como gentiles, de Abraham, quienes ejercitan la fe. Es decir, todos, sean judíos o gentiles, no es un asunto racial, sino de todos los que se acercan a Dios con fe, pueden gozar de la promesa dada a Abraham. Y cuarto, Abraham fue el paradigma de todos los que son de la fe, de todos los que tienen fe. Es decir, él es el modelo de un hombre que tuvo fe, al cual le fue contado por justicia. Entonces la fe se hace preponderante aquí. No es decir simplemente, sí, no, si yo creo en Dios, bueno, yo cruz para el cielo. O sea, como un medio de prueba de que su fe es correcta. Oiga, puede decir que cree en Dios, pero no es simplemente decirlo, es entender el Evangelio, que Cristo es suficiente para poder perdonar todos nuestros pecados e imputarnos inocencia aun cuando seguimos siendo culpables. Y esa es la gracia de Dios, y en eso radica la predicación del Evangelio. Amén. 4:17, como está escrito, 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bien, en la Septuaginta está esta mención, dice gentiles, cuando habla acerca de todas las gentes o de muchas gentes.
Dios siempre ha deseado la redención de todos los hijos de Adán, es decir, no solo de los judíos. Ahí en Génesis 3:15 está el primer evangelio. No solo de los hijos de Abraham, ¿cierto? El nuevo nombre de Abraham fue cambiado por Abraham, que significa padre de una multitud. Ahora nosotros sabemos que incluye no solo a los descendientes físicos, es decir, en la carne, sino también a los descendientes de la fe. Por lo tanto, usted y yo somos judíos por la fe del Señor. Amén. Distinto es hacerse judío, porque si no, usted sería participante de los judaizantes. Pastor, Hermano, Abraham, el padre espiritual de nosotros, en la parte circuncidada, pero por la fe. justamente la circuncisión es una circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque ahora la señal del pacto no está en la carne, en lo físico, sino en el corazón. ¿Recuerdan ustedes cuando la profecía de Joel se declara que el Señor en aquellos días derramaría de su espíritu sobre toda carne? ¿Y cómo lo haría? ¿Cierto? Y que pondría además un corazón de carne y no de piedra como el que tiene el pueblo. Entonces la transformación es interior y esa es la señal del pacto. Incluso, para agregar más aún aquí argumento, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es decir, la herencia que le corresponde a Abraham, también le corresponde a los creyentes, porque el Espíritu Santo nos ha sellado. El Espíritu Santo es el sello de garantía de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo nos ha hecho hijos de Dios. Si aquí el argumento no es si ser judío de Israel y de Palestina, del lugar físico, no se está hablando de eso, sino está hablando del pueblo de Dios. Este pueblo que fue escogido allá en Egipto, ¿verdad? O antes de Egipto, mucho antes, cuando es Jacob elegido, ¿cierto? Y sus padres también, desde la descendencia de Abraham en adelante. Cuando la nación judía, hebrea, se constituye como nación, no es el inicio de un único pueblo. El pueblo de Dios es todo aquel que quisiera vivir bajo los preceptos de la voluntad de Dios escritos en la palabra. Pero ellos, ¿qué hicieron? Convirtieron la religión del judaísmo y se volvieron judaizantes legalistas que lo único que exigían eran obras en la carne para poder cumplir con la justicia que Dios exigía, cuando en verdad esa clase de justicia no sirve para justificarse delante de Dios. ¿Amén? Amén. No es el cumplimiento de la ley la que justifica, sino más bien la fe en la persona que realmente puede justificarnos cumpliendo toda la ley por nosotros. ¿Amén? Vamos a finalizar aquí porque ya llegó la hora y no quisiera quitarle importancia a todos los versículos que quedan allí en más. ¿Qué le parece que continuemos la siguiente semana? ¿O prefiere que terminemos ahora? No vamos a alargar mucho. ¿Ah? ¿Sí? Oremos al Señor, damos gracias al Señor por este tiempo especial. Llegamos hasta el verso 17. ¿Amén? Hablando entonces, hacemos un pequeño resumen. Claramente el apóstol Pablo está usando el ejemplo de Abraham para comprobar teológicamente a sus opositores justamente que no se puede adquirir justicia por cuenta propia, sino que la fe es la que permite que usted y yo seamos contados, igual que Abraham, por justicia. La fe en la persona correcta, y esa persona en el Nuevo Testamento ha sido señalado como Jesucristo el Señor. La fe puesta en el Salvador es suficiente para perdonarnos de toda maldad y toda transgresión. El pecado queda nulo cuando Cristo lo perdona, y Él lo hizo en la cruz del Calvario para todos aquellos que ponen su vista en Él y lo miran como la propiciación por nuestros pecados personales. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor nos permita tener oportunidad el próximo jueves de seguir escudriñando este capítulo 4.
Nos despedimos también de los hermanos de YouTube. El Señor les bendiga. Esperamos también les sea edificante esta lección de hoy. Los comentarios, es importante decirlo, los comentarios están extraídos y adaptados por mi persona del comentario bíblico gratuito.org, donde usted también puede entrar y comprobar la enseñanza que estamos haciendo. Este comentario fue hecho por el doctor Bob Atwell, así que sirve la promoción también. Señor les bendiga, vamos a dar, concluimos aquí. Le voy a pedir a mi hermano Edgar, por favor, que nos despide en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy aquí en tu casa, Padre amado. Sabemos que fue un día lluvioso, donde muchos hermanos no pudieron venir debido a sus enfermedades. También te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que tú intercedas por cada uno de ellos, Señor. Sabemos que hay muchos que están en cama, que están resfriados, Padre amado, Señor. Sánalo cada uno de ellos, Padre amado, Señor. También te damos gracias, Señor, por esta clase, Padre amado, porque cada día nos edificamos más en tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos a través de nuestro pastor, del Espíritu Santo obrando en él, de traernos esa palabra cada jueves, Padre amado, Señor. Y permite que así sea siempre, Padre amado, todos los jueves, domingos, martes, nos podamos reunir, Padre amado, en tu casa a escuchar tu palabra. Señor, ahora que nos disponemos a irnos de tu casa, Señor, cuídanos, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Así como llegamos, permite que también lleguemos a nuestros hogares, Padre Santo, Señor. Le damos gracias, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.